éticas occidentales, el origen de las éticas occidentales. Ya hemos visto el binomio Sócrates-sofistas, hemos visto a Platón y su rey filósofo, hemos visto a Aristóteles y su ataraxia, hemos visto estoicos y el desapego, y a los epicúreos y la búsqueda del placer. Vale, esos son los orígenes de la ética occidental. Vamos a ver ahora en este capítulo, vamos a ver cómo lo que vienen a plantear, en cierto modo, lo que tratan de buscar ese origen de la ética universal, esa ética occidental, perdón, es una ética universal. Si os dais cuenta, todos están buscando principios objetivos de lo que es bueno. En desarrollos posteriores, obviamente han existido alternativas a esta ética occidental. Es decir, la base es decir, bueno, podríamos buscar principios objetivos de lo que es bueno y hacia dónde orientar nuestras acciones. Y hemos planteado problemas cuando estábamos hablando de eso. Bueno, vamos a ver cómo son las formulaciones éticas que en cierto modo dan alternativas a esa ética universal que ha sido la propuesta de la cultura occidental desde el siglo V-VI a.C. La primera alternativa a esa ética universal ya la vimos con Protágoras y los sofistas, es lo que llamamos ética relativista y que aún en gran medida mantenemos. Mantenemos porque es muy difícil mantener o establecer un criterio objetivo de lo que es bueno, ¿no? Algo que todo el mundo pueda establecer y aceptar como bueno. Bueno, ese relativismo lo que viene a decir básicamente es que lo que es bueno depende de momentos históricos específicos y depende de la cultura específica. Vamos a poner un caso. Es un caso muy obvio y hablamos muchas veces en clase y nos lo encontramos a menudo. Muchas veces cuando estamos en clase nos encontramos a chicas que vienen con la cabeza tapada porque deciden seguir la norma que se establece en su familia o que su familia es aceptable o que extraen de su cultura, que es la expresión del islamismo o de esa creencia religiosa en determinadas familias. Claro, en nuestro entorno no es normal para nosotros y entonces a muchos alumnos les sienten curiosidad, sienten interés y muchas veces al principio sienten rechazo porque no es lo normal para ellos. Entonces es un caso en el que el relativismo diría, obviamente no hay que juzgarlo, lo que es bueno para ellos es bueno para ellos en su cultura y lo que es bueno para mí es bueno para mí en mi cultura. Ellos tienen que aceptar mi cultura y yo tengo que aceptar su cultura. Es decir, no habría valores morales objetivamente buenos. Son relativos y dependen de una cultura. Vamos a poner el caso en el que en algunos países sea legal, sea aceptado la pena de muerte. Bueno, en realidad la pena de muerte va en contra de los derechos humanos, ¿no? Si tú eres un defensor de los derechos humanos, tienes que ir necesariamente en contra de la pena de muerte. Puedes admitir, si estás a favor de los derechos humanos, que en otros países defienden la pena de muerte. No hay cosas que son objetivamente buenas o malas. Vamos a poner otro caso. A los albinos, en algunas poblaciones de África, los albinos son los que carecen de cierta pigmentación en la piel y por eso su pelo es muy blanco y su tez es muy blanca y sus ojos muy claros. Los albinos son considerados como endemoniados y en algunos países o incluso poblaciones específicas son mutilados, expulsados de la sociedad o de su grupo. Si eres un defensor de los derechos humanos, eso te parecerá mal y no dirás, bueno, pues como es su cultura, pues se admite. Nosotros celebramos el 8 de marzo el Día de la Mujer y defendemos que tanto hombres y mujeres merecen, o no por ser hombre o mujer, tienes que tener un rol específico en la sociedad y todos tenemos que tener los mismos derechos. Hay países en los que esos derechos no están garantizados por ley. Admitimos simplemente que es una cuestión cultural, que eso es bueno para ese país pero malo para el mío.
¿Qué pasa si eres una mujer y vives en un país en el que esos derechos no son respetados? Digamos, eres una ingeniera, una arquitecta contratada en Dubái. En Dubái no admite la legalidad, no admite de facto esos derechos o esa igualdad entre hombres y mujeres. ¿Lo admitirías? Dirías que, bueno, es relativo a cada país y como vas a vivir a Dubái y eres mujer, tienes que admitir que eres inferior o que no eres igual en derechos. Porque es así. ¿Veis? El relativismo es interesante, es una forma de salvaguardar la dificultad para establecer valores objetivos que todos podemos aceptar. Sin embargo, nos damos cuenta de que hay valores que nosotros deseamos que fuesen universalmente aceptados. Por ejemplo, los derechos humanos. El relativismo plantea grandes problemas. ¿Quién fue el primer relativista? Hablamos de Protágoras, aquel sofista con el que debatía Sócrates sobre lo que es bueno y lo que es malo, y si hay una posibilidad de un criterio universal de bueno y malo, de justo o injusto. Bueno, hemos visto lo que es el relativismo, hemos visto las dificultades del relativismo y hemos visto un relativista, Protágoras. Vamos a otra formulación que establece una alternativa a los fundamentos de la ética occidental, que es básicamente el universalismo. El subjetivismo lo que viene a establecer es que los valores de bueno o malo deben estar establecidos de forma individual. Es decir, yo como individuo establezco lo que es bueno o malo. Un gran defensor del subjetivismo que el año que viene en Historia de la Filosofía vamos a estudiar, Friedrich Nietzsche. Nietzsche establece lo siguiente en el siglo XIX, dice: todos los principios morales que hemos tenido en Occidente no es más que control social, es decir, es un control del individuo en el que se le establece la culpa para hacer lo que la sociedad piensa que es mejor. Es decir, estamos aborregados, estaríamos esclavizados a la convención moral. Y es lo que dice es que el individuo tiene que crear sus propios morales, sus propios valores morales, y es más, estar más allá del bien y del mal. Quiere decir que lo que se considere bueno o malo socialmente, al individuo le tiene que dar igual, porque debe ser el creador de sus propios valores morales. Ese es el subjetivismo de Nietzsche, por ejemplo. Hay otra formulación del subjetivismo. Max Weber, final del siglo XIX, principios del XX, es un sociólogo alemán y filósofo, establece que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de la Primera Guerra Mundial, existe lo que él llama la racionalidad práctica, o instrumental, perdón, la racionalidad instrumental. ¿Qué quiere decir la racionalidad instrumental? En nuestro mundo contemporáneo, todos vivimos bajo la presión de la eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? A vosotros, los alumnos y alumnas, cuando me preguntáis para qué hacer las cosas, lo que me estáis preguntando es, en realidad, ¿qué calificación voy a obtener? Y en esfuerzo-trabajo, ¿cuál va a ser la relación? Es decir, ¿me tengo que esforzar mucho para luego tener poca nota por esto? ¿O en trabajos de clase? ¿En realidad tengo que hacer esto si no voy a tener nota? Siempre vamos buscando la relación entre eficiencia y trabajo, ¿no? Todo es un trabajo y con poco trabajo tengo que obtener la máxima eficiencia. Y esa es la lógica que estamos buscando continuamente en nuestro mundo actual. Y dice Max Weber, con esta lógica lo que nos estamos perdiendo es básicamente el ser seres humanos. ¿Cuántas veces en nuestra vida invertimos en tiempo en cosas que no son eficientes? Y sin embargo no podríamos vivir sin ellas. El deporte, la música, el arte, cualquier forma de arte, estamos hablando también de los videojuegos, la lectura, el hablar con nuestros amigos, todo eso son actividades desde una lógica instrumental poco eficientes. Y en la ética ocurre lo mismo. Dice Max Weber que nos estamos guiando por un comportamiento ético de lo que es eficiente, útil. Y sin embargo, dice Max Weber que tenemos que buscar lo que individualmente valoremos. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de lo que a nosotros como individuos valoramos para pasar de una lógica o una racionalidad instrumental a una racionalidad valorativa. Bueno, es una alternativa de Max Weber bastante interesante, o una formulación del subjetivismo de Max Weber bastante interesante, ¿no? Que cumple muchos puntos flacos, blind spots, diríamos, cuando conducimos, ¿no? Puntos ciegos en nuestro coche que no vemos de la ética occidental. Bueno, hemos tenido a Nietzsche, hemos tenido a Max Weber con el subjetivismo.
¿Cuál sería una crítica al subjetivismo? Bueno, una alternativa a una formulación muy interesante que no estamos negando con el subjetivismo, la intersubjetividad. La intersubjetividad quiere decir que muchos sujetos pueden deliberar qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo válido. Entonces no es un trabajo exclusivo de un individuo, sino que es un trabajo de la colectividad. Es una intersubjetividad lo que establece lo que es bueno o malo. Bueno, es una alternativa al subjetivismo de Max Weber y Nietzsche. Vamos a la siguiente alternativa a la ética universal o universalizable. Vamos a hablar del emotivismo. David Hume, después de Descartes, que veremos el curso que viene de Historia de la Filosofía, David Hume, siglo XVIII, establece lo siguiente, dice: nosotros tenemos percepción de las cosas, percibimos algo como agradable o desagradable. Y por lo tanto la ética está fundamentada en lo que nosotros, como individuos o como colectividad, percibimos como agradable o desagradable. Nos desagrada el crimen, nos desagrada el asesinato, nos desagrada el robo, nos desagrada la violencia. Y como nos desagrada, lo aceptamos como no válido. ¿Qué nos agrada? La cooperación, la bondad, el altruismo. Eso nos agrada como individuos. Y como nos agrada, lo establecemos como bueno. No hay criterios exteriores, sino que es nuestra propia percepción como seres humanos de las cosas, lo que es agradable o desagradable, lo que marcaría la ruta ética. Ese emotivismo, que tiene mucho que ver con la subjetividad, ¿no? Con el subjetivismo, pero es basado en las emociones. Esa emoción de lo agradable o lo desagradable es el fundamento de lo que consideramos bueno y malo de David Hume. Y no hay por qué cambiarlo, es así, es que hay que aceptar que no hay criterios objetivos de bueno o malo, simplemente hay lo que nos resulta agradable o desagradable. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Podría una colectividad, un individuo, considerar agradable el asesinato, el canibalismo? Y entonces tendríamos que respetarlo, tendríamos que admitir que bueno es bueno para esa sociedad. Si yo que ese país mejor no voy porque como son caníbales, pues a lo mejor me pueden comer, ¿no? Podrían sufrir consecuencias negativas de ese viaje. Está negando la posibilidad de establecer valores objetivamente buenos por una colectividad, ¿no? O por incluso a nivel internacional. Y es problemático, porque nos relacionamos a nivel intercultural, intergeneracional. Bueno, hay un filósofo muy importante, clave, fundamental en la historia de la filosofía, Immanuel Kant. Immanuel Kant establece como crítica al emotivismo las éticas formales. Las éticas formales de Kant dice no qué acciones tomar, sino que establece principios de comportamiento. Un principio de comportamiento muy kantiano sería no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, de forma muy resumida y muy directa, ¿no? Es un principio formal que establece qué es un comportamiento adecuado o inadecuado. Y podemos llegar a esos principios. Por lo tanto, no depende de nuestras emociones temporales, no depende de nuestras valoraciones en un momento dado, no depende de un momento cultural, sino que son formulaciones que nos guían en la acción, que no nos dicen cómo actuar, pero que sí orientan la acción. Y esas son la crítica al emotivismo realizada por Immanuel Kant, que es la ética formal. Por lo tanto, repasamos. Hemos visto el relativismo y su crítica en la ética socrática y el intelectualismo moral y en la ética universal. Hemos visto el subjetivismo, dos versiones, la de Nietzsche y la de Max Weber, y cómo el principio de intersubjetividad puede ser una alternativa a este subjetivismo. Hemos visto el emotivismo de David Hume y cómo las éticas formales representan una crítica o una especie de, tal vez, superación de este emotivismo de David Hume. Bueno, hasta aquí las críticas al fundamento de la ética occidental o alternativas a los fundamentos de la ética occidental. Hemos visto la ética occidental, de dónde viene, y hemos visto los desarrollos y alternativas ulteriores o fases del diálogo con esta idea de ¿existen valores éticos objetivos que todos vamos a compartir o no existen? ¿Dónde os situáis vosotros? ¿Qué pensáis?